El sol apenas se alzaba sobre el horizonte, pintando de tonos dorados las montañas distantes que rodeaban el pequeño pueblo en el que Miguel había llegado. Había caminado por días, con los pies cansados y el estómago vacío. La promesa de una vida mejor en la ciudad parecía cada vez más lejana, mientras el calor del mediodía lo envolvía. Cada paso que daba sentía que su cuerpo le pedía que se detuviera, pero algo lo impulsaba a seguir, como una fuerza invisible que lo empujaba hacia adelante. Miguel era un joven de 20 años, con la piel curtida por el sol y los ojos llenos de sueños rotos. Había nacido en una aldea lejana, en una familia que luchaba cada día para sobrevivir. Decidió huir hacia la ciudad con la esperanza de encontrar trabajo, pero la realidad había sido más dura de lo que imaginaba. Los días pasaban sin encontrar un empleo que le permitiera ganar lo suficiente para comer, y ahora estaba completamente perdido, sin dinero ni comida, y el cansancio lo estaba venciendo. Había llegado a este pequeño pueblo, a medio camino entre la ciudad y su destino incierto, buscando algo que aliviara su hambre. No era la primera vez que caminaba por caminos polvorientos, entre campos secos, pero la soledad y el silencio de este lugar lo hacían sentirse aún más aislado. En la plaza central del pueblo, algunos hombres y mujeres se movían de un lado a otro, pero nadie parecía prestarle atención. Miguel se acercó a un mercado, donde una mujer anciana que vendía frutas y verduras lo miró con curiosidad. Él intentó sonreír, pero la fatiga lo había dejado sin fuerzas para hacerlo. Sus ojos eran los de alguien que había perdido mucho, alguien que ya no sabía qué más hacer. ¿Tienes algo de comer?, preguntó Miguel, su voz quebrada por el hambre. La mujer lo miró, no con lástima, sino con una compasión que Miguel no había esperado. Sacó un trozo de pan duro de su canasta y se lo ofreció. «Es todo lo que tengo, hijo», dijo ella con una voz suave pero firme. «No está fresco, pero aún puedes comerlo». Miguel tomó el pan sin dudarlo, pero antes de dar el primer bocado, la mujer le habló nuevamente. «En este pueblo, todos vivimos con lo que podemos, pero también vivimos con lo que damos a los demás. La comida no es solo para el cuerpo, hijo, también es para el alma». Miguel se detuvo por un momento, mirándola en silencio. No sabía qué decir. Había tantas cosas en su mente, tantas dudas, que las palabras de la anciana no hacían más que confundirlo aún más, pero algo en su tono, en su mirada, hizo que tomara el pan y lo mordiera. Mientras lo hacía, miraba a su alrededor. En el mercado, la vida seguía, ajena a su sufrimiento. La gente compraba y vendía, pero todo parecía tan vacío para él. Él solo quería encontrar un poco de paz, un lugar donde pudiera descansar, donde el hambre no fuera lo único que definiera su existencia. Mientras Miguel comía, un hombre se acercó lentamente hacia él. Era extraño, su figura destacaba entre los demás por su tranquilidad, casi como si no tuviera prisa, como si el tiempo para él no existiera. El hombre no parecía ser rico, ni de una clase diferente a la de Miguel, pero había algo en él, algo que le hacía pensar que no era como los demás. «¿Te encuentras bien?», preguntó el hombre, su voz cálida. Miguel levantó la vista, sorprendido por la pregunta, pues nadie se había interesado tanto en él desde que llegó al pueblo. Pero antes de poder responder, el hombre continuó. «Yo también tuve hambre en algún momento, y también me sentí perdido. No estás solo, hijo». Miguel lo miró, confundido. Algo en su mirada era profundamente honesto, como si ese hombre hubiera vivido todo lo que él estaba pasando. El hombre sonrió y, sin esperar respuesta, comenzó a caminar lentamente en dirección a una casa cercana. Miguel, sin poder resistirlo, lo siguió, curioso y con una sensación inexplicable de esperanza. La figura de ese hombre parecía tan familiar y, sin embargo, tan enigmática. ¿Quién era? ¿Cómo podía entender su sufrimiento con tan solo mirarlo? No tenía respuestas, solo una pregunta que comenzaba a rondar en su mente. ¿Podría ser que ese hombre tuviera algo que enseñarle? La historia de Miguel apenas comenzaba, pero el destino le estaba preparando algo que cambiaría su vida para siempre.
Miguel caminaba detrás de aquel hombre, sus pasos resonando en las calles polvorientas del pueblo. El aire caliente del mediodía le secaba la garganta y le hacía sentir que cada respiro era un esfuerzo más. No sabía qué esperar de este hombre, pero había algo en él, una calma que le resultaba extraña y reconfortante al mismo tiempo. El hombre avanzaba sin apresurarse, como si no le importara el tiempo, y eso, de alguna manera, hacía que Miguel se sintiera más tranquilo. Llegaron a una casa sencilla, de paredes de adobe y un techo de palma que parecía haber resistido muchas tormentas. El hombre abrió la puerta sin hacer ruido y le hizo un gesto a Miguel para que entrara. «Puedes descansar aquí», dijo el hombre, mientras se quitaba los zapatos y los dejaba a un lado. Miguel no dijo nada. Estaba agotado, y a pesar de que se sentía desconfiado, había algo en la invitación que le dio seguridad. Entró a la casa, que era pequeña pero acogedora. Un fuego encendido en la cocina llenaba el aire con el aroma a comida, y Miguel, sin pensarlo, se acercó a la mesa, donde había una olla con algo que se veía apetitoso. «No tengo mucho, pero lo que tengo es para ti», dijo el hombre, mientras sacaba un par de platos y los llenaba con una mezcla de frijoles y arroz. Miguel aceptó el plato, agradecido, pero algo en su interior le decía que debía decir algo, aunque no sabía qué. Comió en silencio, pero las palabras del hombre seguían retumbando en su mente. «Yo también tuve hambre en algún momento». Esa frase había sido simple pero profunda. ¿Cómo podía alguien como él, que parecía tener tan poco, entender tan bien el vacío que sentía Miguel? ¿Era acaso posible que este hombre, al que acababa de conocer, tuviera una respuesta para la angustia que lo atormentaba? El silencio se apoderó de la habitación, solo interrumpido por el sonido del fuego crepitando en la chimenea. Miguel miraba el plato frente a él, pero no podía dejar de pensar en todo lo que había dejado atrás: su familia, su aldea, sus amigos. Todo eso ahora le parecía lejano, como un sueño que se desvanecía poco a poco. De repente, el hombre rompió el silencio. «Es difícil, ¿verdad?», dijo mientras miraba a Miguel con una sonrisa tranquila. «La hambre no solo es de comida, hijo, es el hambre del alma, de la esperanza, de la fe. Todos la experimentamos en algún momento, pero no siempre sabemos cómo llenarla». Miguel lo miró buscando entender. Esa frase era como un eco de lo que él sentía, pero no entendía cómo el hombre lo sabía. «¿Cómo sabes lo que siento?», preguntó Miguel, sin poder evitarlo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El hombre lo miró fijamente, como si estuviera viendo algo mucho más allá de su rostro. Finalmente, respondió con calma: «Porque yo también estuve perdido. Yo también fui un migrante. Al igual que tú, yo busqué algo fuera de mí para llenar ese vacío. Pero un día me di cuenta de que la respuesta no está fuera, sino dentro. La comida, el trabajo, el dinero, todo eso puede ser importante, pero lo más importante es lo que llevamos en el corazón». Miguel no podía entenderlo completamente, pero había algo en su voz, en su presencia, que lo hacía querer creerle. Las palabras del hombre le tocaban el alma de una manera que no podía explicar. El hambre que sentía era más que física, y por un momento comenzó a preguntarse si alguna vez encontraría una forma de saciar esa hambre interna. «Te llamaré Jesús», dijo el hombre de repente, interrumpiendo los pensamientos de Miguel. Miguel lo miró confundido. «Jesús», repitió el hombre, «es el nombre que me dieron aquellos que conocieron mi historia, y tú, hijo, serás parte de ella». Miguel no entendía del todo, pero algo en esa declaración lo hizo sentir que había encontrado, finalmente, algo más que solo un refugio temporal. Había algo más profundo en esta conversación, algo que lo estaba llamando, algo que, tal vez, podría aliviar ese vacío que sentía. Jesús sonrió y se levantó lentamente, como si ya supiera lo que Miguel necesitaba hacer. Se acercó a la puerta y miró al horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse tras las montañas. «Mañana saldremos a caminar, pero hoy descansa. Estás en buen lugar». Miguel, aunque lleno de dudas,
Sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba en el lugar correcto. Mientras se recostaba sobre una manta en el suelo, escuchó el sonido de la noche empezando a envolver el pueblo. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo un aroma a tierra mojada, y por un instante Miguel se permitió relajarse. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría su vida para siempre. La mañana llegó con un cielo despejado. Las primeras luces del día pintaron de naranja las casas de adobe y las montañas que rodeaban el pueblo. Miguel despertó al sonido de los gallos cantando y el murmullo del viento entre las ramas de los árboles cercanos. Aunque el sueño había sido breve, se sintió más descansado que en mucho tiempo. Miró alrededor. La habitación era simple, pero de alguna manera más acogedora que cualquier lugar que había conocido en su viaje. Jesús ya no estaba dentro de la casa. Miguel se levantó lentamente y al salir lo vio a lo lejos, en el patio trasero, con los brazos extendidos hacia el cielo como si estuviera abrazando el amanecer. Miguel caminó hacia él, sintiendo la brisa fresca de la mañana acariciar su rostro. Jesús lo notó al instante y con una sonrisa serena lo invitó a acercarse. «Hoy es un buen día para caminar», dijo Jesús, mientras se giraba hacia él. Sus ojos reflejaban una paz profunda, como si él fuera una parte del paisaje que los rodeaba. Miguel asintió, aunque no estaba seguro de qué tipo de caminata era esa. ¿A dónde irían? ¿Qué harían? A pesar de las preguntas que rondaban su mente, algo en su interior le decía que debía seguir a este hombre. Había algo en él que lo hacía sentir que, por fin, estaba en el lugar correcto. «Vamos a caminar, pero antes quiero que sepas algo», continuó Jesús mirando a Miguel fijamente. La mirada de Jesús era penetrante, como si pudiera ver más allá de la apariencia externa de las personas, hasta lo más profundo de sus corazones. «Lo que estamos a punto de hacer no será fácil», dijo Jesús, «pero es necesario. Todos tenemos hambre, no solo de comida, sino de algo mucho más importante. La vida no se trata solo de sobrevivir, hijo. Se trata de aprender a vivir con lo que se tiene, y más aún, con lo que damos». Miguel no entendía completamente las palabras de Jesús, pero de alguna manera sentía que su mensaje era más que una simple enseñanza. Había algo profundo en él que lo atraía, algo que Miguel nunca había experimentado antes. Antes de que pudiera responder, Jesús comenzó a caminar hacia el camino de tierra que se extendía más allá de las casas. Miguel lo siguió, sintiendo cómo el calor del sol comenzaba a intensificarse. A cada paso que daba, sentía que la ansiedad y la desesperación que había cargado por tanto tiempo comenzaban a desvanecerse, aunque aún no entendía por qué. Mientras caminaban por el campo, el paisaje se volvía más árido. Los campos de maíz y frijoles, que normalmente se verían verdes y llenos de vida, estaban secos, marchitos. El viento levantaba polvo y arrastraba con él la fragancia de la tierra reseca. Los pocos árboles que quedaban a lo largo del camino estaban deshojados, como si también ellos hubieran sido golpeados por la sequía. «Este es el mundo en el que vivimos», dijo Jesús deteniéndose frente a un campo de tierra árida. «Muchas veces nuestras vidas se sienten así, vacías, estériles. Pero, aún en este terreno árido, podemos encontrar algo que crezca, algo que dé frutos». Miguel miró alrededor. Su mente procesaba las palabras de Jesús. ¿Cómo podía encontrar algo bueno en medio de tanta desesperación? El hambre, la pobreza, el sufrimiento, todo lo que había conocido hasta ahora parecía empeorar cada día más. No había respuesta fácil ni solución rápida. Pero algo en la forma en que Jesús hablaba lo hacía pensar que había algo más allá de todo eso, algo más grande. De repente, Jesús caminó hasta un pequeño arbusto que se encontraba en medio de la sequía. Aunque parecía seco y muerto, cuando Jesús lo tocó, comenzó a brotar una pequeña flor tímida pero viva. «A veces, lo que necesitamos es creer», dijo Jesús, observando la flor. «Creer que incluso en los momentos más oscuros hay algo que puede florecer. Eso es lo que tenemos que buscar,
no importa cuán difícil sea el camino. Miguel se quedó en silencio. Observaba la flor, tan pequeña y tan frágil, pero a la vez tan poderosa en su capacidad de seguir adelante, a pesar de las circunstancias. Era como él. Había sobrevivido a tantas cosas y todavía seguía buscando algo para seguir adelante. Jesús lo miró y con una leve sonrisa le dijo: «Tu viaje está apenas comenzando, Miguel. Pero recuerda, el hambre más grande no es la del estómago, sino la del alma, y esa es la que debes aprender a saciar». Miguel, aunque aún confundido, sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Tal vez, solo tal vez, las palabras de Jesús podían mostrarle el camino para superar el vacío que sentía. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era seguirlo y esperar que alguna respuesta llegara. El sol ya estaba alto cuando Jesús y Miguel llegaron a la casa de este último, un pequeño refugio al borde del pueblo. A lo lejos, Miguel veía su hogar, un lugar que ya no le traía consuelo. En su interior, la angustia de sentirse perdido seguía creciendo, y aunque las palabras de Jesús parecían resonar con fuerza, su incertidumbre no desaparecía. No entendía del todo lo que el hombre le había dicho, ni la dirección en la que lo estaba guiando. Mientras caminaban por el sendero, Jesús habló con calma, como si cada palabra tuviera un propósito más profundo. «Vivir en un lugar como este no es fácil, hijo», dijo mirando las casas humildes que rodeaban el camino. «Pero la vida aquí está llena de lecciones, lecciones que el mundo fuera de estos campos no conoce. Aquí, el trabajo es duro, pero la recompensa viene de aprender a compartir, a dar sin esperar nada a cambio. La vida no es solo lucha, también es aprendizaje». Miguel lo escuchaba, pero sus pensamientos estaban dispersos. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué él? ¿Qué tenía que ver su hambre con todo esto? ¿Y Jesús? ¿Qué quería realmente de él? Al llegar a la entrada de su casa, Jesús se detuvo y le dijo: «Aquí es donde descansarás por hoy. Mañana, cuando el sol vuelva a salir, hablaremos más, pero ahora debes recuperar fuerzas. Hay mucho por hacer y lo que viene no será fácil». Miguel asintió, pero su corazón seguía pesado. A lo lejos, el sonido de un gallo cantando rompió el silencio. Mientras Jesús lo guiaba hacia la entrada, Miguel pensaba en todo lo que había dejado atrás: su vida en el pueblo, la desesperación de huir, el hambre que nunca lo había dejado. Todo parecía tan distante, tan lejano. Dentro de la casa, el aire fresco contrastaba con el calor abrasador del exterior. Jesús le ofreció un poco de agua, que Miguel aceptó sin dudar. El agua fresca y pura pareció aliviar algo más que su sed. «No necesitas preocuparte por mañana», dijo Jesús con una sonrisa tranquilizadora. «Hoy solo relájate. Aquí, ahora, no hay nada que temer». Miguel lo miró con un agradecimiento sincero. Aunque no comprendía por completo, algo en las palabras de Jesús lo reconfortaba. Quizás no estaba solo después de todo. Mientras se acomodaba en el pequeño rincón que Jesús le había preparado, Miguel observó los simples detalles de la casa: las paredes de adobe, la pequeña mesa de madera con algunas herramientas de trabajo, las flores secas en un jarrón. Todo en el lugar reflejaba una humildad que él nunca había experimentado en sus propios hogares. Este lugar tan sencillo parecía estar lleno de paz, de un tipo de calma que Miguel no había conocido. Jesús se sentó cerca de él, su presencia tan cálida como el fuego que comenzaba a arder en la estufa. «Miguel», dijo Jesús sin mirarlo directamente, como si estuviera pensando en algo más, «todo lo que necesitas saber ya está dentro de ti, pero para encontrarlo, primero debes dejar ir el miedo. El miedo a la soledad, a la inseguridad, a la hambre, son solo sombras que nos impiden ver lo que realmente somos. Deja que la luz entre en tu corazón». Miguel lo miró con curiosidad, sintiendo que las palabras de Jesús le hablaban de una manera que no podía comprender completamente. ¿Cómo podía dejar ir su miedo? ¿Cómo podía dejar atrás el hambre que siempre había sido parte de su vida? Parecía imposible. Jesús parecía haber leído sus pensamientos,
porque se giró hacia él y dijo: «No te estoy pidiendo que renuncies a tu lucha, Miguel. Lo que te pido es que dejes de pelear contra tu hambre. En lugar de luchar contra ella, aprende a escucharla. La verdadera transformación no llega de la fuerza, sino de la aceptación». Miguel, aunque atónito por el desafío que implicaban esas palabras, sentía una extraña paz comenzando a surgir dentro de él, como si las palabras de Jesús pudieran abrir una puerta dentro de su ser que él ni siquiera sabía que existía. No estaba seguro de lo que debía hacer, pero sentía que algo había comenzado a cambiar en su corazón. Jesús se levantó y mientras lo hacía dijo: «Hoy solo descansa. Mañana empezaremos a trabajar en ti, en tu hambre, en tu alma. Todo esto que sientes, este vacío que arrastras, se llenará, pero de una manera que nunca imaginaste». Con esas palabras Jesús dejó a Miguel en la habitación, solo con sus pensamientos. A pesar de la oscuridad de la noche que ya comenzaba a envolver el pueblo, Miguel sentía una luz dentro de sí. No era la luz del sol, pero era la luz de algo nuevo, algo que había llegado sin que él lo pidiera. Se acomodó en su rincón, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía descansar. La paz, aunque efímera, lo envolvía como un suave manto de esperanza, que lo invitaba a creer en lo que Jesús había dicho. Mañana sería otro día, y él estaba listo para enfrentarlo, aunque aún no sabía cómo. El amanecer llegó como una suave caricia al rostro de Miguel. A través de la ventana de la pequeña casa, el sol comenzaba a elevarse, tiñendo el cielo de un color naranja cálido que parecía abrazar la tierra reseca. El aire fresco de la mañana le dio una sensación extraña, una mezcla de esperanza y ansias de comprender más. Jesús ya estaba despierto, como si el amanecer fuera su momento natural. Estaba de pie en el umbral de la puerta, mirando el horizonte con una calma que parecía no pertenecer a este mundo. Miguel, aunque aún envuelto en la pesadez de sus pensamientos, se levantó lentamente de su improvisado lecho. El dolor en sus piernas era constante, el cansancio nunca desaparecía, pero algo más profundo lo mantenía alerta. Jesús lo miró cuando se acercó. «Hoy», dijo Jesús, «quiero hablarte sobre algo que quizás aún no comprendas por completo. La verdadera hambre no es solo la que sentimos en el estómago, sino la que nos consume por dentro, la que nos hace sentir vacíos, como si nada fuera suficiente». Miguel lo miraba, confundido, pero también ansioso por comprender. Algo en las palabras de Jesús lo hacía querer saber más, pero las dudas seguían presentes. ¿Cómo podía haber algo más profundo que la hambre que sentía en su cuerpo? La necesidad de comida siempre había sido la principal preocupación en su vida. Había pasado por tantas noches sin nada que comer que el vacío en su estómago se había convertido en una constante. Jesús dio un paso hacia él y continuó, como si las palabras fluyeran de manera natural, como si hablara desde una sabiduría que no provenía de este mundo. «Yo también tuve hambre», dijo Jesús, mirándolo con intensidad. «No solo de comida, sino de comprensión, de amor, de sentido. La gente me miraba y no veían a alguien como ellos, no entendían lo que yo estaba buscando. Pero esa hambre, hijo, esa hambre es la que nos conecta a todos, la que nos hace humanos, y solo cuando entendemos eso, solo cuando vemos más allá del hambre física, podemos comenzar a llenar el vacío que sentimos». Miguel no sabía cómo responder. Las palabras de Jesús parecían más grandes que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. ¿Cómo podía un hombre que parecía tan simple hablar de algo tan profundo? Jesús, con su rostro sereno, le sonrió y tocó su hombro de manera suave, casi paternal. «Todos tenemos hambre, Miguel, y esa hambre nos lleva a diferentes caminos. Algunos buscan llenarla con cosas materiales, con el dinero, el poder o la fama. Otros intentan cubrirla con relaciones vacías, buscando en otros lo que no pueden encontrar en sí mismos. Pero la verdadera hambre, la que te lleva a la transformación, es la que solo se llena con amor, con la aceptación de uno mismo, con la conexión con lo divino».
Miguel, completamente sumido en sus pensamientos, no sabía si entender completamente lo que Jesús le decía. Pero algo en su interior, algo profundo, comenzaba a resonar con esas palabras. Había vivido gran parte de su vida buscando algo que nunca había podido encontrar. La sensación de vacío era constante, incluso cuando las cosas parecían ir bien. Ahora, frente a Jesús, sentía que por fin había encontrado algo que podría llenarlo, aunque aún no sabía qué era. Jesús, notando la lucha interna de Miguel, continuó con calma. «Recuerda, hijo, que yo también tuve hambre, y cuando lo comprendí, entendí lo que realmente significa vivir. La vida no se trata de acumular, de obtener cosas. Se trata de dar, de compartir lo que tenemos, de estar conectados con los demás y con la creación. La verdadera hambre se satisface con eso. Con el amor que damos, con la compasión que mostramos». Miguel no podía evitar sentirse abrumado por la magnitud de lo que Jesús decía. La forma en que hablaba, tan directa y profunda, lo tocaba de una manera que no podía explicar. La hambre que sentía dentro de sí ahora parecía tomar una nueva forma, algo que nunca había imaginado. La búsqueda de comida, de sustento físico, parecía insignificante en comparación con la búsqueda que Jesús le estaba ofreciendo. Entonces, ¿cómo hago para saciar esa hambre?, preguntó Miguel, con la voz un poco temblorosa. Jesús lo miró con una sonrisa tranquila, como si supiera exactamente lo que iba a decir. La respuesta está en ti, Miguel. La clave está en aprender a escuchar tu corazón, a sentir lo que te mueve por dentro. La comida que buscamos no solo se encuentra en la tierra, sino en el alma. La verdadera satisfacción llega cuando conectamos con lo que somos, con lo que nos da sentido. Miguel se quedó en silencio, sus pensamientos girando. Sabía que algo dentro de él estaba comenzando a cambiar, pero aún no comprendía por completo cómo. Jesús lo miró una vez más y añadió: «Mañana continuaremos este camino, pero hoy quiero que te tomes el tiempo para pensar. Escucha lo que tu hambre te está diciendo, y cuando lo hagas, sabrás cómo continuar». Miguel asintió, aunque aún no entendía completamente el alcance de las palabras de Jesús. Pero sabía en lo más profundo de su ser que lo que estaba viviendo era algo que cambiaría su vida para siempre. El sol había alcanzado su punto más alto en el cielo, extendiendo una luz intensa sobre el pueblo. El calor era casi insoportable, pero, de alguna manera, Miguel no lo sentía de la misma manera que antes. La mañana había sido tranquila, pero sus pensamientos seguían ocupados por todo lo que Jesús le había dicho. La idea de escuchar su hambre, de aceptar lo que sentía, le parecía un desafío inmenso. Sin embargo, había algo en la presencia de Jesús que lo mantenía firme, como si cada palabra pronunciada tuviera un peso y un propósito más allá de lo que podía entender. Jesús lo había guiado fuera del pueblo, y al caminar, el paisaje se fue transformando lentamente. Dejaron atrás las casas sencillas y llegaron a un terreno más rocoso y árido, donde el viento arrastraba el polvo por el camino. El terreno estaba desierto, pero de alguna manera todo en ese lugar parecía tener una lección para aprender. «Este es el camino que recorreremos hoy», dijo Jesús mientras caminaba frente a Miguel, con una calma que parecía no verse afectada por el cansancio. Las rocas y el calor no le afectaban, como si su espíritu estuviera por encima de todo eso. Miguel lo observaba en silencio, tratando de comprender lo que Jesús quería enseñarle con todo lo que decía. A pesar de la aparente serenidad de su maestro, Miguel sentía una inquietud creciente en su interior. Había algo en su corazón que aún no podía aceptar, algo que lo mantenía alejado de la paz que Jesús parecía tener. El hambre, Miguel, no es solo una condición física. Es un estado del alma, una sensación de vacío profundo, continuó Jesús, como si leyera los pensamientos de Miguel. Pero no te preocupes, cada paso que des, cada pregunta que surja en tu corazón, te llevará más cerca de encontrar la respuesta. El autoconocimiento es la clave. Miguel no sabía qué pensar,
Había vivido toda su vida centrado en la supervivencia, en llenar el vacío con lo que encontraba. Trabajo, comida, dinero, pero nunca había experimentado algo como esto. Nunca había tenido tiempo para pensar más allá de lo inmediato. Ahora, al caminar junto a Jesús, sentía que le estaban pidiendo algo más grande, mirar dentro de sí mismo, explorar su alma. ¿Cómo puedo hacerlo?, preguntó Miguel con una voz quebrada. Sentía que la pregunta era más profunda de lo que podía explicar, pero era lo único que podía preguntar en ese momento. Jesús lo miró y sonrió suavemente, una sonrisa que contenía una sabiduría que Miguel no podía comprender por completo. La respuesta está en cada momento que vivimos, hijo. No es algo que se pueda enseñar en palabras, es algo que debes descubrir por ti mismo, al ser honesto contigo mismo. No tengas miedo de lo que encuentres, porque cada parte de ti tiene algo valioso que ofrecer. Miguel sintió que esas palabras calaban hondo en su ser. Había pasado tanto tiempo huyendo de su propia realidad, de sus emociones, de su hambre. Pero ahora, en la presencia de Jesús, algo comenzaba a cambiar. Era como si el peso de la vida ya no fuera tan pesado, como si al mirar hacia adentro pudiera encontrar la paz que tanto había buscado. ¿Cómo sé que estoy en el camino correcto?, preguntó Miguel, esta vez con un tono más firme, como si ya no fuera solo una duda, sino una necesidad urgente de encontrar respuestas. Jesús caminó un poco más adelante, su figura desdibujada por el calor del día. Detuvo sus pasos frente a una pequeña formación de rocas, donde el viento había esculpido figuras en la piedra, como si la naturaleza misma hubiera dejado un mensaje. El camino no es siempre claro, dijo Jesús mientras miraba las rocas. A veces lo único que necesitamos hacer es dar el siguiente paso, sin preocuparnos demasiado por el destino. Cada paso te lleva más cerca de ti mismo, y eso es lo que realmente importa. Miguel observó las rocas, su forma irregular y gastada por el paso del tiempo. Se dio cuenta de que, a pesar de su dureza, la naturaleza siempre encontraba una manera de adaptarse, de cambiar. Como el viento que, sin detenerse, daba forma a las piedras, él también podía aprender a adaptarse, a cambiar. El viento aumentó, levantando polvo y hojas secas, pero Jesús se mantuvo inmóvil, como si no lo afectara en absoluto. Miguel lo miró entendiendo que la fortaleza no venía solo de la resistencia, sino de la aceptación. Hoy quiero que aprendas a caminar en silencio, Miguel, dijo Jesús, girándose para mirarlo. Escucha lo que te rodea, escucha tu propio corazón. A veces el silencio es la mejor respuesta. Miguel asintió, aunque no sabía si podía lograrlo. El silencio lo aterraba, pero sabía que tenía que intentarlo. La vida que había llevado hasta ese momento había estado llena de ruido, de lucha constante, de necesidad. Ahora, frente a Jesús, la quietud era una invitación a algo diferente. Comenzaron a caminar nuevamente, pero esta vez no dijeron nada. El sonido del viento, las rocas bajo sus pies y el latido de su propio corazón eran las únicas voces que escuchaba Miguel. En medio del silencio, algo en él comenzaba a despertarse. La caminata continuó, y con cada paso, Miguel sentía que se acercaba un poco más a la respuesta que había estado buscando toda su vida. El viento seguía soplando con fuerza, pero de alguna manera Miguel ya no sentía su peso. El calor del día se había suavizado ligeramente gracias a la brisa, pero su mente seguía agitada, atrapada en el remolino de preguntas y emociones que Jesús había despertado en él. A pesar de que había caminado por horas junto a su maestro, el vacío que sentía dentro de sí no se disipaba. Por un momento, Miguel se preguntó si alguna vez encontraría la paz que tanto deseaba, o si las palabras de Jesús eran solo un consuelo temporal. Jesús, que caminaba delante de él, parecía ajeno a sus pensamientos, como si estuviera completamente en paz con el camino que recorría. A medida que avanzaban, la quietud del paisaje les rodeaba. El silencio era profundo, interrumpido solo por el sonido del viento y el crujir de las rocas bajo sus pies.
Sin embargo, Miguel no podía evitar sentirse inquieto. A cada paso, sentía que el vacío que cargaba en su alma se volvía más pesado, más difícil de ignorar. De repente, Jesús se detuvo y miró hacia adelante, como si hubiera sentido el mismo cambio en el aire. Miguel lo observó con expectación, pero Jesús no habló de inmediato. En su lugar, comenzó a caminar hacia una pequeña colina que se alzaba ante ellos. Cuando llegaron a la cima, Jesús se detuvo y observó el horizonte, señalando hacia un valle distante. «Mira, Miguel», dijo Jesús señalando un grupo de hombres que trabajaban en el campo. «Esos hombres luchan cada día por sobrevivir, pero a menudo no saben que la lucha verdadera no es contra el trabajo o las circunstancias. La verdadera lucha está en lo que llevamos dentro de nosotros mismos. La pobreza que vemos afuera es solo un reflejo de la pobreza interior». Miguel observó a los hombres, que se movían lentamente, con los rostros endurecidos por el cansancio. Eran trabajadores del campo, luchando bajo el sol abrasador. En sus ojos, Miguel vio una mezcla de fatiga y resignación, como si ya no tuvieran esperanza de cambiar su situación. Sin embargo, las palabras de Jesús resonaban en su mente. ¿Cómo podía cambiar algo tan grande, tan arraigado? Jesús volvió a mirarlo, como si supiera lo que pasaba por su cabeza. «Todos enfrentamos obstáculos, Miguel», continuó. «Algunos son externos, como el trabajo o las circunstancias. Otros son internos, como el miedo, la desesperación, la duda. Estos últimos son los más difíciles de superar, porque nos acompañan incluso cuando estamos solos. Pero al igual que esos hombres en el campo, todos tenemos el poder de elegir cómo enfrentarlos». Miguel sintió que algo se removía en su interior. A lo largo de su vida, había enfrentado dificultades, sí, pero nunca había considerado que el mayor obstáculo era él mismo. Siempre había visto sus problemas como algo externo, algo que venía del mundo que lo rodeaba. Ahora, Jesús le estaba mostrando algo diferente, que la verdadera lucha no era contra el hambre o la pobreza, sino contra la desesperanza que habitaba en su corazón. «¿Cómo lucho contra eso?», preguntó Miguel, su voz temblorosa, como si el peso de la verdad estuviera a punto de abrumarlo. Jesús lo miró con una mezcla de compasión y comprensión, y finalmente dijo: «Primero debes reconocer que esa lucha existe. Debes aceptar que el miedo y la duda son parte de ti, pero que no tienen el poder de controlarte. El verdadero obstáculo no es la pobreza externa, sino la pobreza interna. La lucha es aprender a confiar en ti mismo, a creer que puedes superar cualquier adversidad, si entiendes que lo que tienes dentro es suficiente para enfrentarlo». Miguel se quedó en silencio, procesando las palabras de Jesús. No podía evitar sentir una resistencia interna. Había crecido toda su vida pensando que la supervivencia dependía de lo que se podía obtener fuera de uno mismo: dinero, comida, trabajo. Ahora enfrentaba la revelación de que la verdadera riqueza no estaba en lo que podía ganar, sino en lo que llevaba consigo mismo. Mientras tanto, Jesús permaneció en silencio, como si esperara que Miguel llegara a su propia conclusión. El viento soplaba con fuerza, y el sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de colores cálidos. La sensación de calma que Jesús irradiaba parecía estar comenzando a calar en Miguel, aunque el proceso no sería rápido. Finalmente, Jesús rompió el silencio. «Este es el primer paso, Miguel. Reconocer el obstáculo dentro de ti mismo. El resto del camino será más claro una vez que comprendas eso». Miguel lo miró con una mezcla de gratitud y confusión. ¿Era tan simple? ¿Solo debía reconocer sus propios miedos y dudas? No estaba seguro, pero algo en su interior le decía que, tal vez, ese era el primer paso hacia la libertad. Jesús había puesto ante él el mayor obstáculo de todos, y ahora tenía que decidir si estaba dispuesto a enfrentarlo. Mientras comenzaban a caminar de nuevo, Miguel sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar. No sabía qué lo depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía empezar a enfrentar sus propios miedos, uno por uno.
El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, bañando el cielo con tonos rosados y anaranjados. El día se estaba agotando, y Miguel sentía el cansancio profundo en sus huesos, aunque algo en su interior lo mantenía despierto. Había algo en las enseñanzas de Jesús que comenzaba a calar en él, pero a la vez una sensación de duda lo acosaba. ¿Era suficiente con solo confiar en lo que llevaba dentro? ¿Realmente podía enfrentar todos los obstáculos que le esperaban? Mientras caminaban por el camino de tierra, Jesús de repente se detuvo y miró hacia una pequeña aldea a lo lejos, donde un par de jóvenes estaban sentados en la esquina de una tienda de abarrotes. Al verlos, una extraña sensación recorrió a Miguel, algo que lo inquietó. Jesús notó su incomodidad y le dio una mirada tranquila, como si ya supiera lo que iba a suceder. «Vamos a acercarnos», dijo Jesús con voz calmada. Miguel lo siguió sin decir una palabra, pero por dentro sentía una creciente inquietud. A medida que se acercaban a la tienda, los jóvenes los miraron con curiosidad. Uno de ellos, un hombre alto y delgado, se levantó y se acercó. «¿Qué tal, amigos?», saludó el joven sonriendo de manera amigable, pero con un brillo extraño en sus ojos. Su tono era relajado, pero había algo en su actitud que hacía que Miguel se sintiera incómodo. «¿Qué están haciendo por aquí?», preguntó el otro joven, que parecía más desinteresado. Jesús, sin inmutarse, respondió con su habitual calma. «Estamos aprendiendo a vivir de otra manera, a dejar que las lecciones nos lleguen sin prisa». Miguel observaba a los dos hombres, pero algo en su actitud comenzó a molestarle. El más alto comenzó a caminar hacia él, hablando con voz más baja, como si estuviera ofreciendo algo más. «Mira, amigo», dijo el joven sonriendo de forma más astuta. «Sé lo que necesitas. Estás buscando trabajo, ¿verdad? Hay un camino mucho más fácil. Podemos hacer que consigas todo lo que quieras, dinero, comida, sin necesidad de trabajar tanto. Solo tienes que unirte a nosotros». Miguel se sintió desconcertado. Sabía que algo no estaba bien, pero las palabras del joven resonaron en su mente de manera tentadora. El camino fácil, el que le prometían, era algo que siempre había soñado. Hacer dinero rápido, evitar las luchas interminables de su vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no unirse a ellos y dejar atrás todo el sufrimiento? Jesús, que había estado observando en silencio, dio un paso hacia adelante, interrumpiendo los pensamientos de Miguel. «El camino fácil nunca es el correcto», dijo con firmeza, mirando al joven de frente. «Lo que te ofrecen es solo una ilusión. Unos pocos días de satisfacción, pero luego, ¿qué queda?». Miguel miró a Jesús, sintiendo que algo en su interior se removía. ¿Era este el momento de tomar la decisión correcta? ¿De seguir el consejo de Jesús o ceder a la tentación del camino rápido? El joven alto, notando la duda en Miguel, continuó. «Piénsalo bien, amigo. No te estamos pidiendo que hagas nada que no puedas manejar. Solo unirte a nosotros y ver cómo la vida mejora de inmediato, sin sacrificios, sin sufrimiento». La tentación era fuerte, pero algo en las palabras de Jesús lo hacía dudar. Miguel había vivido tanto tiempo en la lucha, deseando una salida fácil, pero ahora, frente a esta oferta, algo dentro de él sabía que no era el camino correcto. Jesús, observando a Miguel con la mirada llena de comprensión, habló nuevamente. «Recuerda, hijo, que todo lo que obtenemos sin esfuerzo tiene un precio. El precio es nuestra paz, nuestra dignidad. Si cedes a esta tentación, perderás algo mucho más valioso que el dinero o la comodidad momentánea. Perderás tu conexión contigo mismo». Miguel se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Jesús. Sabía que no podía ignorar lo que su maestro le estaba diciendo. Aunque la oferta parecía tentadora, algo más profundo en su corazón le decía que el camino fácil solo lo llevaría más lejos de lo que realmente buscaba. «No necesito tu camino fácil», respondió Miguel finalmente, mirando al joven con una decisión clara en sus ojos. «Lo que necesito es encontrar mi propio camino, aunque sea más difícil». El joven lo miró por un momento, sorprendido.
y luego sonrió de manera burlona. Tú te lo pierdes, amigo. El mundo es un lugar más fácil cuando sabes cómo jugarlo. Con una risa despreocupada, los dos jóvenes se dieron la vuelta y se alejaron, dejando a Miguel y Jesús atrás. El viento soplaba nuevamente, pero esta vez Miguel lo sentía diferente. Era un viento de cambio, de transformación. Jesús lo observó por un momento antes de continuar su camino. Lo importante, Miguel, no es el camino que elijas, sino la intención con la que lo recorres. No busques atajos que te roben lo más valioso que tienes, tu integridad. Miguel asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había hecho lo correcto. La tentación del camino fácil había quedado atrás, y con ella, la oportunidad de aprender algo mucho más grande, que el verdadero cambio viene del esfuerzo interno, no de soluciones rápidas. El viento comenzó a calmarse mientras el sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de un azul profundo. Miguel y Jesús caminaron en silencio por el camino polvoriento. El ambiente a su alrededor parecía más sereno, pero Miguel no podía sacudirse la sensación de que algo importante estaba por ocurrir. La lección de la tentación había sido reveladora, pero la carga interna que Miguel llevaba aún no se desvanecía por completo. Había algo más en su corazón que necesitaba ser abordado, algo que no podía entender bien, pero que sentía pesando en su alma. De repente, Jesús se detuvo frente a una pequeña choza a orillas del camino. Era una construcción modesta, de madera y barro, con un techo bajo cubierto por hojas secas. Miguel se acercó, pero no dijo nada. La casa parecía vacía, y una extraña sensación de desconfianza se apoderó de él. Jesús tocó suavemente la puerta, y al abrirse, una mujer de mediana edad apareció. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, pero también había una luz en sus ojos que Miguel no pudo ignorar. Ella los miró, y al ver a Jesús, su expresión cambió de incertidumbre a un suave alivio. «Jesús», dijo ella con una voz temblorosa, «te he estado esperando». La mujer los invitó a entrar, y Miguel, sintiendo que algo importante iba a suceder, la siguió sin hacer preguntas. Dentro de la choza, el aire estaba denso, cargado de emociones no expresadas. El espacio era sencillo, pero lleno de vida, con una pequeña mesa de madera, algunas sillas y una chimenea apagada en la esquina. Un pequeño altar, con velas encendidas y flores marchitas, descansaba en una esquina. «Este es el lugar donde vive Carmen», dijo Jesús, mirando a la mujer con ternura. «Ha estado buscando algo que la libere de su dolor». Miguel observó a Carmen, quien, aunque estaba claramente desgastada por la vida, tenía una mirada que mostraba una profunda lucha interna. Jesús se acercó a ella y con voz suave le dijo: «Carmen, ¿quieres contarnos qué te aflige? ¿Qué te pesa en el corazón?» Carmen cerró los ojos por un momento, como si tratara de encontrar las palabras correctas. Finalmente comenzó a hablar, su voz temblando. «Mi hermano», dijo, y Miguel pudo ver cómo el dolor la atravesaba. «Hace muchos años me traicionó. Me robó lo que más amaba, mi casa, mi futuro, y aunque lo busqué, nunca lo encontré. No sé cómo perdonarlo, Jesús. El odio sigue creciendo dentro de mí». Miguel sintió una oleada de compasión por Carmen. Sabía lo que era perder a alguien cercano, lo que era la sensación de traición. El odio y la rabia podían consumir a una persona, y entendía, aunque no quisiera, que la mujer estaba atrapada en su propio dolor. Jesús miró a Carmen con una serenidad absoluta, como si no necesitara palabras para entender lo que ella sentía. Con una calma que solo él poseía, se sentó frente a ella y le dijo: «El perdón no es algo que puedas dar solo porque te lo pidan. El perdón es un regalo que te das a ti misma. Liberarte de la carga del odio es lo que te permitirá avanzar. Si sigues aferrándote a la rabia, te consumirás». Carmen miró a Jesús, su rostro mostrando una mezcla de incredulidad y esperanza. Miguel, desde su lugar, observaba la escena, entendiendo que lo que Jesús le decía a Carmen era lo mismo que necesitaba escuchar él mismo.
Había algo dentro de él que aún no había perdonado, algo que lo mantenía atado al sufrimiento del pasado. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño?, preguntó Carmen, su voz llena de desesperación. Jesús sonrió suavemente, y su respuesta fue tranquila pero profunda. El perdón no es para el otro, Carmen, es para ti. No se trata de olvidar lo que ocurrió, sino de liberarte de su poder sobre ti. Cuando perdonas, no solo sanas al otro, sino que sanas tu propio corazón. Miguel sintió que esas palabras lo tocaban profundamente. Jesús no solo hablaba de perdón hacia los demás, sino de la liberación que él mismo necesitaba para sanar sus propias heridas. El odio que había sentido por su situación, por la vida que había tenido, no lo ayudaba en absoluto. Solo lo mantenía encadenado a un pasado doloroso que no podía cambiar. Carmen, con lágrimas en los ojos, finalmente susurró: «Lo haré, Jesús. Lo intentaré». Jesús le puso una mano sobre el hombro y asintió con una mirada llena de bondad. El perdón es un proceso, Carmen. No se trata de una decisión que tomas una sola vez, sino de un camino que recorres cada día. Pero al dar ese primer paso, ya has comenzado tu sanación. Miguel observó la escena, sintiendo que algo en él se rompía por dentro, como si una pared que había levantado durante años comenzara a derrumbarse. El perdón, esa liberación, era lo que él también necesitaba para continuar su camino. Al salir de la casa de Carmen, Jesús caminó junto a Miguel en silencio. Finalmente él habló, sus palabras suaves pero llenas de sabiduría. El perdón te liberará, Miguel, no solo a los demás, sino a ti mismo. No puedes avanzar si sigues cargando con el peso del pasado. Es hora de que dejes ir lo que te retiene. Miguel asintió, sintiendo que una parte de él por fin comenzaba a sanar. Aunque no sabía si sería capaz de perdonar todo de inmediato, por primera vez entendió que el perdón era algo que debía darle a sí mismo antes de dárselo a los demás. El sol se encontraba abajo en el cielo, proyectando sombras largas sobre el paisaje árido. El calor del día comenzaba a ceder, pero el aire seguía pesado con el calor acumulado. Jesús y Miguel caminaban por un sendero en medio de campos de maíz, donde el suelo ya estaba reseco por la falta de lluvia. Los tallos marchitos de las plantas se mecían lentamente con el viento, como si también ellos estuvieran esperando una esperanza que nunca llegaba. Jesús, como siempre, caminaba con calma mientras Miguel, a su lado, sentía el cansancio en sus piernas. El trabajo físico era algo que había conocido toda su vida, pero hoy, con la presencia de Jesús, el esfuerzo parecía tener un propósito diferente. Algo en su interior le decía que esta caminata no era solo sobre el terreno árido que lo rodeaba, sino sobre el terreno interior que aún debía recorrer. Al llegar a un pequeño campo de frijoles, Jesús se detuvo y le hizo un gesto a Miguel para que lo acompañara. El campo estaba sin cosechar. Las plantas de frijol luchaban por mantenerse firmes en la tierra, pero no había manos que las cuidaran. «Hoy vamos a trabajar juntos», dijo Jesús con una sonrisa tranquila. Miguel lo miró, sin entender al principio. Él siempre había asociado el trabajo con la lucha por sobrevivir, con el agotamiento físico que no dejaba tiempo para pensar en nada más. Pero ahora, en este campo vacío, sentía una desconexión. No era solo el trabajo lo que necesitaba aprender, era algo más profundo, algo que Jesús podría enseñarle. ¿Cómo puede un trabajo tan sencillo ayudarnos a encontrar lo que buscamos?, preguntó Miguel con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Había visto a muchos trabajar en el campo durante su vida, pero nunca había asociado el trabajo con algo más que una forma de sobrevivir. Jesús, sin apresurarse, comenzó a trabajar. Se arrodilló frente a una planta de frijoles, separando con sus manos las malas hierbas que la rodeaban. «El trabajo tiene más de lo que parece», dijo Jesús mientras arrancaba una raíz de la planta. «Cuando trabajamos con nuestras manos, no solo estamos cultivando la tierra, sino también cultivando nuestra paciencia, nuestra humildad y nuestra conexión con el ciclo de la vida».
Miguel lo observaba en silencio, asimilando sus palabras. Jesús trabajaba sin prisa, como si cada movimiento tuviera un propósito, como si el trabajo mismo fuera una meditación. Era difícil de entender para Miguel, que había pasado gran parte de su vida luchando contra el tiempo, buscando resultados inmediatos. La paciencia es clave, dijo Jesús notando el silencio de Miguel. A veces, la vida nos pide que esperemos. Y al esperar, aprendemos a valorar lo que realmente importa. No se trata de apresurarse por obtener resultados, sino de aprender a disfrutar el proceso. Miguel se arrodilló junto a Jesús y comenzó a trabajar con él. Al principio, movía las manos con torpeza sin saber por dónde empezar, pero a medida que pasaba el tiempo, algo en él comenzó a relajarse. El acto de trabajar la tierra, de estar en contacto con la naturaleza, le trajo una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Cada movimiento se volvía más consciente, más lento. La conexión con la tierra lo estaba transformando, de una manera sutil pero poderosa. Esto, Miguel, continuó Jesús, es lo que significa el trabajo verdadero. No se trata solo de esfuerzo físico, sino de cuidar lo que se nos ha dado. La vida es un regalo, y el trabajo es nuestra manera de honrarlo. Miguel se detuvo por un momento y miró las manos de Jesús, que estaban cubiertas de tierra. Jesús no parecía preocupado por el sudor o el esfuerzo físico. Para él, el trabajo no era solo una necesidad, era un acto de gratitud. El trabajo no tiene que ser una carga, dijo Jesús con una mirada tranquila. Puede ser una bendición, una oportunidad para conectarnos con lo que realmente importa. Miguel se sintió profundamente conmovido por sus palabras. Durante toda su vida, había visto el trabajo solo como una lucha, una forma de sobrevivir. Ahora, al trabajar junto a Jesús, algo comenzaba a cambiar dentro de él. El trabajo ya no era solo un medio para un fin, sino una forma de entender la vida misma. Al final de la tarde, el campo de frijoles estaba más ordenado. Aunque aún quedaba mucho por hacer, Miguel sentía una sensación de satisfacción que no había experimentado antes. Había trabajado con sus manos, sí, pero había trabajado con algo más. Había trabajado con su corazón. «Mañana seguiremos», dijo Jesús mientras se levantaba limpiándose las manos en su ropa. «Pero hoy has dado el primer paso». Miguel lo miró, con una sonrisa genuina en su rostro. Sabía que el trabajo no se trataba solo de cultivar la tierra, sino de cultivar algo mucho más importante dentro de sí mismo. En ese momento, entendió que el esfuerzo físico, la paciencia y la humildad no solo eran necesarios para sobrevivir, sino para vivir de verdad. El sol comenzaba a descender por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas que parecían incendiar el mundo a su alrededor. Miguel y Jesús caminaban en silencio por un sendero polvoriento, rodeado de campos vacíos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El aire, denso y caliente, parecía pesar sobre sus hombros, pero Miguel no sentía la fatiga que esperaba. Algo en él se había transformado en los últimos días. A pesar de la dureza de la vida, algo dentro de su ser había comenzado a calmarse. Jesús, como siempre, caminaba con una serenidad que Miguel no lograba comprender completamente. Cada paso que daba parecía estar guiado por un propósito mayor. A veces parecía que Jesús no se apresuraba, como si tuviera toda la eternidad por delante. Miguel, en cambio, sentía que el tiempo se le escapaba. Había mucho que aprender, y no podía evitar preguntarse si sería capaz de hacerlo todo. Finalmente, Jesús se detuvo y miró a Miguel. Su rostro, como siempre, mostraba una calma profunda, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Una especie de gravedad, como si estuviera a punto de compartir algo crucial. «Hoy, Miguel, enfrentaremos tu mayor prueba», dijo Jesús con voz suave pero firme. Miguel, al escuchar esas palabras, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. ¿Una prueba? Pensó que ya había superado muchas pruebas. Había trabajado, había aprendido a perdonar, había resistido la tentación de tomar el camino fácil. ¿Qué más quedaba por hacer?
Jesús parecía leer sus pensamientos, porque continuó, sin apresurarse. No se trata de un examen físico ni de una tarea que puedas completar con esfuerzo. Esta es una prueba del alma. Una prueba para saber si realmente entiendes lo que has aprendido hasta ahora. Miguel lo miró, sin entender por completo. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía pasar una prueba que no estaba basada en lo que hacía, sino en lo que sentía? «Quiero que vayas a la ciudad», dijo Jesús, señalando el horizonte lejano. «Allí encontrarás algo que te desafiará más que cualquier otro obstáculo. Pero recuerda, no es la situación lo que determinará si has aprendido algo, sino tu respuesta a ella». Miguel lo miró con sorpresa. ¿Ir a la ciudad? Había huido de allí, buscando una vida mejor, pero no sabía si estaba listo para regresar. No sabía si podía enfrentar todo lo que la ciudad representaba para él: el hambre, la desesperación, la lucha constante por sobrevivir. «Vas a encontrar lo que necesitas», continuó Jesús con voz tranquila, «pero no te dejes llevar por lo que ves a tu alrededor. Mantente fiel a lo que has aprendido aquí». Miguel asintió, aunque el temor se apoderaba de él. Sabía que esta prueba no sería fácil. Si había algo que le había enseñado la vida, era que todo en la ciudad era una lucha constante. Las calles eran frías y desoladas, las personas duras y desconfiadas. ¿Cómo podía enfrentar todo eso ahora, después de haber comenzado a sanar? Jesús, al notar la incertidumbre en los ojos de Miguel, añadió: «La ciudad puede ser un lugar difícil, pero también es un lugar de transformación. Si mantienes el corazón abierto y la mente tranquila, verás las lecciones que están esperando ser aprendidas». No estás solo en este camino. Miguel sintió un suspiro salir de su pecho. Sabía que Jesús tenía razón. El verdadero cambio no venía de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas. Y, aunque el miedo lo invadía, entendía que esta era la oportunidad de poner a prueba todo lo que había aprendido. Jesús lo miró por un largo momento, su mirada llena de comprensión. «Este es el camino que has elegido, Miguel, el camino del aprendizaje, del crecimiento y del perdón, pero el verdadero reto es vivirlo, no solo comprenderlo». Miguel asintió lentamente, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Sabía que esta prueba final no era solo un reto físico o emocional, era un reto espiritual. Jesús le estaba dando la oportunidad de probarse a sí mismo, de demostrar que, a pesar de todo lo que había sufrido, él podía mantenerse firme en su fe y en sus aprendizajes. «Vas a regresar más fuerte, Miguel». «Lo sé», dijo Jesús, con una sonrisa que llenaba el aire de esperanza. Sin más palabras, Jesús comenzó a caminar en dirección a la ciudad, y Miguel lo siguió cada paso acercándolo más a su destino. El miedo seguía presente, pero ya no lo controlaba. Había aprendido a convivir con él, a aceptarlo como una parte natural de su viaje. La ciudad estaba cerca. Y Miguel sabía que, sin importar lo que ocurriera, su mayor prueba sería su capacidad de mantenerse fiel a lo que había aprendido. De allí, ya no habría vuelta atrás. La ciudad estaba ante ellos, una maraña de edificios, calles polvorientas y una multitud que caminaba sin cesar. El ruido era ensordecedor, y el aire cargado de humo y polvo hacía que cada respiración se sintiera densa. Miguel miró a su alrededor, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que la ciudad era un lugar de lucha, de incertidumbre, pero también un lugar donde su prueba final debía ser enfrentada. Jesús caminaba a su lado, en completa calma, como si el caos que lo rodeaba no tuviera poder sobre él. No se apresuraba, no se detenía a mirar las caras de las personas que pasaban rápidamente por su lado. Para Jesús, todo parecía fluir en un ritmo diferente, algo que Miguel aún no podía comprender por completo. Había algo en él, una fuerza tranquila que inspiraba confianza, pero también una presencia tan profunda que lo hacía sentir que cada paso que daban tenía un propósito mayor. «¿Por qué no te quedas conmigo?», preguntó Miguel, la voz temblorosa por el peso de lo que sentía. La ciudad lo intimidaba, pero Jesús parecía tan sereno,
como si nada pudiera perturbarlo. Si solo pudiera quedarme en este estado de calma, pensó Miguel. Jesús lo miró con esa mirada profunda, casi sabia, que parecía poder ver más allá de las palabras, más allá de las dudas de Miguel. «Mi tiempo aquí ha terminado», dijo Jesús suavemente, pero con la certeza de alguien que conoce la verdad profunda de las cosas. Su voz estaba llena de compasión, pero también de una autoridad tranquila que Miguel nunca había visto en nadie más. «Has aprendido lo que necesitabas aprender, y ahora debes continuar por tu propio camino». Miguel sintió un vacío en su pecho, como si el suelo que había comenzado a sentir firme bajo sus pies se desmoronara. Había algo inminente en la partida de Jesús, algo que lo golpeaba con una fuerza silenciosa. «¿Qué haré sin ti?», preguntó Miguel, la angustia llenando su voz. Todo lo que había aprendido hasta ahora parecía haberse aferrado a la figura de Jesús. Cada paso, cada lección, todo lo que lo había acompañado en su viaje, parecía estar a punto de desvanecerse. Jesús había sido su guía, su refugio, su luz en la oscuridad. ¿Cómo podría enfrentarse a la ciudad, al dolor y la incertidumbre que sentía dentro, sin él? Jesús no respondió de inmediato. En lugar de eso, se detuvo y observó la ciudad frente a ellos, como si estuviera viendo más allá de las calles abarrotadas, las luces parpadeantes y la gente que pasaba sin mirar. «El propósito de mi tiempo contigo no es que te quede en la sombra», dijo Jesús, su voz suave pero poderosa. «Mi objetivo es que encuentres tu propia luz, Miguel. Esa luz está dentro de ti, aunque no lo sepas aún. Lo que has aprendido aquí es solo el principio. Ahora debes caminar solo para descubrir lo que realmente eres capaz de hacer». Miguel lo miró, el dolor de la separación creciendo en su pecho, pero también una chispa de comprensión. Jesús no lo estaba abandonando. Jesús lo estaba preparando para enfrentar lo que debía ser enfrentado, para encontrar dentro de sí mismo las fuerzas que ya poseía. «Lo que más temes es lo que te hará más fuerte», dijo Jesús sonriendo levemente. Una sonrisa que no mostraba tristeza, sino una profunda serenidad. Él lo miró con una sabiduría que solo alguien como él podría poseer. Miguel no sabía cómo responder. Sabía que estaba en un punto de inflexión, un cruce de caminos, pero las palabras de Jesús lo seguían golpeando en lo más profundo de su ser. Realmente podía creer en sí mismo lo suficiente como para enfrentar lo que venía. ¿Podría encontrar la paz que Jesús le había mostrado, incluso en medio del caos de la ciudad? «Cuando llegue el momento, encontrarás tu propio camino», dijo Jesús, dándole un abrazo ligero, casi como si fuera un acto simbólico, un gesto que significaba más que las palabras. «Recuerda que lo que has aprendido no es solo para ti, es para todos aquellos a los que puedes ayudar en el camino». Miguel sintió el abrazo de Jesús y por un breve momento todo parecía detenerse. El ruido de la ciudad, la ansiedad, el miedo, todo se desvaneció. Jesús lo había guiado hasta ese punto, y aunque ahora debía caminar por su cuenta, Miguel entendió que no estaba solo. La enseñanza de Jesús viviría dentro de él, y eso era lo que lo haría seguir adelante. Jesús se apartó lentamente, dándole a Miguel una última mirada llena de amor y esperanza. «Ahora, hijo, tu viaje realmente comienza. Ve con confianza, y nunca olvides que la verdadera fuerza siempre ha estado en ti». Con esas palabras, Jesús se giró y comenzó a alejarse, perdiéndose entre la multitud. Miguel lo observó alejarse, una mezcla de tristeza y gratitud llenando su corazón. Aunque sabía que no podría seguirlo, algo en su interior le decía que había recibido todo lo necesario para continuar. Lo que venía ahora era su camino, un camino lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer, para aprender y finalmente para encontrar su propia paz. Miguel caminaba por las calles de la ciudad, sus pasos resonando sobre el pavimento caliente, mientras el bullicio a su alrededor lo envolvía en un caos de sonidos, voces y movimientos frenéticos. Había llegado a un lugar que conocía bien, pero que ahora le parecía completamente ajeno. La ciudad que alguna vez lo había asfixiado,
Lo había llenado de desesperanza, y ahora se presentaba ante él como un territorio desconocido. La diferencia era palpable, y no solo en el ambiente, sino en él mismo. Algo dentro de él había cambiado. A lo lejos, Miguel podía ver los edificios altos, las calles abarrotadas de personas, las luces brillando en la distancia, y el aroma de la comida que salía de los puestos de la calle lo rodeaba. Todo parecía familiar y lejano al mismo tiempo. Un nudo de ansiedad se formó en su estómago. Sabía que esta parte de su viaje sería una prueba crucial, pero ahora algo en su interior le decía que no estaba solo. Jesús había sembrado una semilla en él, una semilla de fe y confianza, pero la duda aún lo perseguía. A medida que avanzaba por la ciudad, la multitud lo empujaba hacia adelante, pero él no dejaba de pensar en las palabras de Jesús. Tu viaje realmente comienza ahora. Cada paso parecía una contradicción. Sabía que este era el camino que había elegido, pero las inseguridades y los miedos internos seguían acechando su mente. ¿Sería capaz de enfrentar los obstáculos de esta ciudad con lo que había aprendido? ¿Sería capaz de mantener la paz que Jesús le había mostrado? El sonido de un carro chirriante lo distrajo por un momento, y cuando levantó la mirada, vio a un hombre frente a él. Era un hombre de mediana edad, con la ropa sucia, el rostro marcado por las cicatrices de la vida y los ojos llenos de desesperación. Se detuvo frente a Miguel, extendiendo una mano temblorosa. «Amigo, ¿tienes algo para comer?», dijo con voz rasposa, su mirada implorante. Miguel lo observó por un momento, sintiendo la familiaridad de la situación. La ciudad no solo estaba llena de personas que corrían hacia el progreso, sino también de aquellos que, como él, luchaban con cada paso por sobrevivir. Algo en el rostro de aquel hombre le hizo recordar sus propios días de hambre y desesperación. Sin pensarlo, Miguel metió la mano en su bolsillo y le dio lo que tenía, unas monedas que había guardado como si fueran su único recurso. «Gracias. Gracias, hermano», dijo el hombre sin decir más. Tomó las monedas y comenzó a alejarse rápidamente. Miguel observó su figura alejarse y algo se removió dentro de él. No era solo la comida lo que aquel hombre necesitaba, era algo mucho más profundo. Necesitaba esperanza. Necesitaba algo que lo ayudara a seguir adelante. Y al mirarlo, Miguel comprendió que la ciudad, aunque cruel y dura, era también un lugar donde podía hacer una diferencia. Si bien no podía cambiar todo, sí podía ayudar a aquellos que se cruzaran en su camino. Siguió caminando, pero ahora con un propósito renovado. La ciudad podía ser dura, pero él también podía serlo. Miguel comprendió que este era su campo de batalla, no solo exterior, sino también interior. Cada encuentro, cada desafío, sería una oportunidad para aplicar lo que había aprendido. La paz, el perdón, la paciencia, la perseverancia. Todo lo que Jesús le había enseñado ahora formaba parte de él, pero no era suficiente quedarse con el conocimiento. Tenía que ponerlo en práctica. En medio de la multitud, Miguel vio a un niño pequeño jugando con un balón en la acera. El niño se detuvo por un momento, levantando la vista hacia él. Sus ojos brillaban con curiosidad, y por un instante, Miguel recordó su propia niñez, cuando la vida parecía simple y llena de posibilidades. El niño le sonrió, y algo dentro de Miguel se conmovió profundamente. Sin saber por qué, Miguel se acercó y le dio una moneda al niño, quien la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. El niño no dijo nada, solo lo miró, y antes de volver a jugar, le sonrió una vez más. Miguel siguió caminando, sin detenerse a reflexionar sobre lo que acababa de hacer. Lo que realmente importaba ahora era continuar. La ciudad no cambiaría de inmediato, pero Miguel podía cambiar algo en su interior. Podía ser una luz en medio de la oscuridad, y eso era lo que realmente importaba. Por fin, al llegar a una esquina de la ciudad, se detuvo y miró el horizonte, donde el sol ya comenzaba a esconderse. El viaje no había terminado, pero ahora sabía que estaba listo. Había encontrado dentro de sí lo que necesitaba para enfrentar lo que viniera.
Jesús había estado con él y siempre lo estaría. La verdadera transformación no había sido la de su entorno, sino la de su alma. Miguel se giró y con una sonrisa ligera siguió su camino. Sabía que cada paso era una afirmación de su crecimiento, y aunque el futuro fuera incierto, ahora tenía la fortaleza para enfrentarlo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de colores dorados y violetas mientras Miguel caminaba por las calles de la ciudad. El calor del día ya comenzaba a ceder, pero la sensación de ansiedad que sentía no se desvanecía. Había tomado su decisión. Después de mucho tiempo, finalmente sentía que podía enfrentar los desafíos de la vida. La transformación que había experimentado en su interior le daba una sensación de paz, pero sabía que la vida seguía siendo una lucha. A pesar de todo lo que había aprendido, el hambre seguía ahí, esa hambre profunda que había definido tanto su vida. Y aunque había encontrado algo de consuelo en las enseñanzas de Jesús, no podía ignorar que la lucha no había terminado. Miguel había experimentado una especie de paz al dar, al compartir con otros, pero también sentía una presión interna creciente. Aquel vacío que alguna vez había sido el motor de su vida seguía estando presente, latente. No era solo hambre física, era hambre del alma. Había aprendido a aceptar el hambre, pero no podía evitar preguntarse si alguna vez la aliviaría por completo. Se detuvo frente a una tienda pequeña, con su puerta de madera medio abierta, y el aroma de la comida recién cocinada se filtraba hacia la calle. Había algo en esa fragancia que lo llamó, algo que despertó de nuevo el deseo en su interior. No era solo la comida lo que lo atraía, sino la sensación de que al satisfacer su hambre, podría encontrar algo más, quizás la respuesta a las preguntas que lo atormentaban. ¿Qué pasaría si después de todo este tiempo nunca pudiera escapar de ese hambre interna? El hambre siempre había sido parte de su vida. Durante años había luchado contra ella. Había buscado alivio en las cosas materiales, en la comida, en el trabajo, en las relaciones. Había creído que si solo podía satisfacer sus necesidades básicas, encontraría paz. Pero ahora, después de todo lo que había aprendido, sentía que el hambre que lo consumía no era solo física, era un vacío más profundo, más persistente. Mientras observaba la tienda, una voz lo interrumpió. «¿Te gustaría entrar?», preguntó una mujer desde el interior. Era una voz cálida, amable, y cuando Miguel levantó la mirada, vio a la mujer sonriendo. Miguel asintió sin pensarlo demasiado y entró. La tienda era pequeña, pero acogedora. Un par de mesas estaban dispuestas a lo largo de la pared, y la luz suave que entraba por las ventanas hacía que el lugar se sintiera cómodo, familiar. La mujer detrás del mostrador lo observó mientras se acercaba. «Aquí servimos lo que tenemos», dijo ella señalando un par de platos sencillos que estaban sobre la mesa. «No hay mucho, pero siempre es suficiente». Miguel se sentó frente a uno de los platos y lo miró por un momento, dudando. La comida frente a él no era lujosa ni elaborada, era simple, pero en ese momento algo en él lo calmó. No era solo el hambre lo que sentía, sino un profundo agradecimiento por la bondad de las personas que lo rodeaban. «¿Te encuentras bien?», preguntó la mujer, con una mirada que reflejaba preocupación. Era una mujer mayor, con líneas de expresión en su rostro que hablaban de una vida vivida con esfuerzo. A Miguel le pareció que sus ojos mostraban una sabiduría que solo la experiencia podía otorgar. Miguel se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso de sus pensamientos. ¿Qué le quedaba ahora? Había encontrado algo dentro de sí mismo, una nueva forma de ver la vida, pero el hambre seguía allí, y él no sabía cómo calmarla completamente. ¿Sería posible que la paz que Jesús le había mostrado pudiera llenar ese vacío eterno? «El hambre nunca se va completamente», dijo la mujer, como si hubiera leído sus pensamientos. Miguel la miró, sorprendido por la claridad de sus palabras. «Siempre habrá momentos en los que te sientas vacío, como si algo te faltara. Pero lo importante no es huir de esa sensación, sino aprender a convivir con ella». Miguel sintió que sus palabras lo tocaban profundamente.
Había pasado tanto tiempo huyendo de su hambre, tratando de llenarlo con cosas externas, que nunca había considerado que la paz no llegaría al escapar de ese vacío, sino al aceptarlo. La mujer sonrió amablemente, como si su comprensión de la vida hubiera sido forjada a través de la experiencia. La comida no es solo para el cuerpo, hijo, continuó ella, es también para el alma. A veces, cuando compartimos lo poco que tenemos, encontramos lo que realmente necesitamos. Miguel asintió dándose cuenta de que, tal vez, la solución no estaba en llenar el vacío por completo, sino en aprender a vivir con él, en encontrar paz en el proceso. Agradeció a la mujer por su sabiduría y mientras comía lentamente, algo comenzó a calmarse dentro de él. El hambre era una parte de la vida, pero ya no sería lo único que lo definiera. A partir de ese momento, él tenía el poder de decidir cómo enfrentarlo. Al terminar su comida, Miguel se levantó, agradeció a la mujer y salió de la tienda. La ciudad seguía llena de caos, pero él se sentía diferente. Aunque el hambre seguía presente, ahora sabía que no tenía que dejarse consumir por ella. Había encontrado algo más profundo, algo que lo conectaba con lo que realmente importaba. La ciudad seguía a su alrededor, un bullicio interminable de personas que caminaban sin cesar, persiguiendo sueños, luchando por sobrevivir, buscando algo que los mantuviera en pie. Miguel caminaba por las calles con una calma que no conocía antes. Ya no se sentía atrapado por el caos que lo rodeaba, ni por la desesperación que había definido su vida en el pasado. Había algo diferente en él, algo que había cambiado profundamente desde su encuentro con Jesús. La ciudad ya no era solo un lugar de lucha. Ahora era también un lugar de aprendizaje, un espacio donde podía poner en práctica todo lo que había descubierto. A pesar de la nueva sensación de paz que llevaba dentro, sabía que el camino aún no había terminado. Aunque las lecciones que Jesús le había dado comenzaban a tomar forma, la vida seguía presentando desafíos. Sin embargo, ya no sentía miedo de enfrentarlos. Su hambre, esa que lo había consumido durante tanto tiempo, ya no era su enemigo. Ahora entendía que esa hambre era simplemente parte del proceso, un recordatorio de que siempre hay espacio para crecer, para cambiar. Caminó por las calles, sus ojos observando cada rostro que pasaba. Había algo en el aire, algo sutil que lo hacía ver las cosas de una manera diferente. Cada paso que daba, Miguel sentía que algo lo conectaba más con su entorno, con las personas que lo rodeaban. Cada conversación, cada pequeño gesto, ahora tenía un significado más profundo. Era como si, de repente, pudiera ver más allá de las fachadas, más allá de las máscaras que las personas usaban para esconder sus propias luchas internas. Mientras caminaba por un parque cercano, se detuvo en un banco y se sentó. El sol ya se había puesto, pero el aire aún era cálido, y la brisa ligera lo acariciaba suavemente. Miguel cerró los ojos por un momento, permitiendo que el sonido de las hojas moviéndose con el viento lo envolviera. No necesitaba nada más en ese momento. La paz que sentía dentro de él era suficiente. De repente, sintió una presencia cerca de él. Abrió los ojos y vio una figura familiar. Era Jesús. A pesar de la multitud, a pesar del ruido, Miguel lo reconoció al instante. Jesús lo miraba con esa serenidad que siempre lo había caracterizado, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. «Te he estado esperando, Miguel», dijo Jesús con una sonrisa cálida. Miguel se levantó, un poco sorprendido, pero sintiendo una profunda gratitud al verlo. Jesús había estado con él durante todo su viaje, aunque ahora sabía que su presencia no era solo física. Su enseñanza había quedado grabada en su corazón, y ahora sentía que él era parte de todo lo que había aprendido. «¿Estás listo para el siguiente paso?», preguntó Jesús, su voz tranquila pero llena de propósito. Miguel lo miró, y por un momento sintió que todo lo que había vivido, todas las luchas, todo lo que había aprendido, lo habían llevado a este momento. No había más dudas en su corazón. Sabía lo que debía hacer. «Sí», respondió con convicción, «estoy listo».
Jesús asintió y dio un paso hacia él, colocándole la mano sobre el hombro como un gesto de bendición. «Recuerda siempre lo que has aprendido», dijo Jesús. «La verdadera fuerza está en el amor y la fe. Si sigues esos dos principios, siempre encontrarás el camino, incluso cuando la oscuridad parezca rodearte». Miguel sintió una oleada de calma recorrer su cuerpo. La bendición de Jesús, aunque silenciosa, lo llenó de una paz profunda. Sabía que su camino no sería fácil, pero ahora entendía que cada paso valdría la pena. El hambre, en todas sus formas, ya no era una carga, sino una oportunidad para crecer. Y mientras Jesús comenzaba a alejarse, Miguel lo observó por un momento, sabiendo que, aunque su presencia física ya no estaba allí, su enseñanza viviría con él para siempre. «Gracias», dijo Miguel, con la voz llena de gratitud. Jesús no se giró, pero Miguel sintió la respuesta en su corazón, un simple de nada que resonó en lo más profundo de su ser. Jesús ya no necesitaba palabras. Su presencia era suficiente. Con una sonrisa ligera, Miguel se giró y comenzó a caminar de nuevo, sabiendo que su viaje continuaba, pero ahora con una comprensión más profunda de su propósito. La ciudad a su alrededor seguía siendo la misma, pero Miguel ya no la veía de la misma manera. Cada paso era una afirmación de su crecimiento, de la paz que ahora llevaba dentro de sí. Había comenzado a caminar con hambre, pero ahora lo hacía con esperanza, sabiendo que al final su alma estaba llena de lo que más necesitaba: